tenemos con nosotros a Miguel Conde, que nos va a hablar de su libro, de ese libro que se acaba de publicar, Miguel, ese pedazo de libro. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Muy Pues bien, muy bien. Muy muy- contento de hoy, poder estar aquí. hoy has venido a hablar de tu libro, Hoy he venido a hablar de mi libro, por fin. Siempre he querido decir eso. como diría Dar aquel, un ¿eh? golpe a la mesa y decir, aquí he venido a lo que he venido. Vamos a hablar contigo de ese libro, La quiebra de un modelo dinástico, relaciones entre la Casa de Austria y los Vasa de Polonia, 1635-1668, libro escrito por Miguel Conde Pazos. Está publicado, editado por Polifemo. Miguel, es un libro que lo primero de todo que hay que saber cuál es la génesis del libro, es decir, de dónde procede este libro, el resultado de qué es este libro. Bueno, este libro fue mi tesis doctoral. Es decir, yo hace ya bastantes años, no quiero decir cuántos, me interesé por estos temas, por los temas de otra Europa, de Europa centro-oriental, y me di cuenta de que no había demasiados estudios desde España. Estoy hablando de la carrera y la verdad es que poco a poco empecé a indagar y me pareció un tema muy, muy interesante y un tema además poco estudiado, al menos por la parte española, porque la parte polaca sí que había mostrado más interés por España, sí que contaba con algún trabajo, pero la parte española, quitando los planes bálticos de la década de 1620 y algún otro trabajo, eran bastante escasos. Sí, la verdad es que yo me acuerdo en tiempos de la carrera que hacíamos bromas contigo sobre las relaciones internacionales en tiempos modernos. No, claro, no había efectivamente aquí en España, digámoslo así, no teníamos a mano esos estudios o esa accesibilidad a lo de otras regiones, ¿no? En este caso, en España esto no se destilaba. Por tanto, es un campo de investigación que ahí estás tú como una pieza más que abre camino en ese campo y es muy interesante. Yo la verdad es que no me he podido leer todo el libro, pero sí que he visto he podido ojear pasajes del libro, además hablando contigo durante todos estos años, sé muy bien de lo que tratas, de lo que hablas, por tanto, bueno, tengo ese plus para poder hacer esta entrevista. Es un tema muy complejo, por cierto. Nos vas a poner en plan a jugar al Europa Universalis 2, Miguel, porque Sí. va un poco también de esto, o sea, parece que no, pero va de esto. La tesis. Aquí también un ejercicio que seguramente que muchas personas se pregunten cómo se hace esto, porque realmente tú no pasas la tesis a un libro, es decir, no va íntegro. Aquí has hecho recortes, lo has tenido que adaptar. Me imagino que es algo muy laborioso esto también. Sí, bueno, además en este caso es un poco particular porque no es exactamente la tesis. Es decir, yo presenté la tesis en el 2016, pero luego hice un profundo proceso de reelaboración. En principio, lo que suele hacer la gente cuando publica la tesis es reducir una parte, es quitar, por ejemplo, el estado de la cuestión, partes que son muy típicas, reducirlas dentro de lo que sería un formato más académico y también para convertirlo en un libro. En este caso fue un poco diferente porque yo justo después de terminar la tesis empecé con una serie de proyectos, unos proyectos de documentación, lo que me permitió ir a ver nuevos archivos, de manera que realmente tiene bastantes modificaciones. Es decir, es una tesis o sea, es un libro que respecto a la tesis tiene más contenido, tiene otros archivos, tiene cosas que la tesis señalaba como hipótesis. Realmente después tuve la oportunidad de comprobarlo, es decir, ya no solamente hay archivos que no tuve el privilegio de ver en su momento. Archivo de los Duques de Alba, por ejemplo, lo había visto poco, luego ya tuve la oportunidad de dedicarme bastante tiempo, esto está en Madrid, o el archivo de Osmey Nacey, que esto está en Toledo. Durante los años de que yo hice doctorado, el acceso era muy, muy limitado, y luego está cambiado y puedo ir, y claro, allí había correspondencia de embajadores, había bastantes cosas que realmente algunas de las incógnitas más importantes de lo que era mi tesis, los 2 años siguientes, incluso posteriormente, ya he ido resolviendo en ese sentido. Yo creo que, bueno, no, creo que este libro sería un paso más. Es decir, hay bastante más información y luego además pude viajar también. O sea, y en los viajes pude consultar otros archivos, ya también en el extranjero, que me dieron pues, bastante más información. Madre mía, qué interesante es esto. Por tanto, no es ni siquiera elaborar la tesis como estaba hecha, sino adentrarse en más campos de investigación y a ciertas hipótesis darle certezas. También entiendo que alguna hipótesis se podría caer. ¿Te has dado de bruces en el archivo diciendo, esto no? O todo ha salido perfecto?
No, no, hay muchas cosas que hay misterios. Por ejemplo, una de las hipótesis principales, hay una conspiración, por ejemplo, de la década de 1620, una conspiración que pretende situar al frente del reino de Polonia a un hermano del rey de Francia. Entonces, esto lo desbarató ya diplomacia, lo desbarató, este proyecto desbarató la diplomacia y los servicios de inteligencia, lo podríamos llamar, de la época de la monarquía hispana en Flandes. Es decir, allí la monarquía hispana desde Bélgica tenía unos servicios de inteligencia, interceptaron los mensajes y terminaron desbaratando este proyecto que en cierta medida lo que buscaba era destronar a los Basa. Bueno, tradicionalmente esto siempre se había considerado una hipótesis. Es decir, había mucha gente que decía que esto al contrario, que había sido una invención de los españoles para desprestigiar a los rivales franceses y a los polacos. Hasta que en un momento determinado en el archivo de Medina Celi aparecieron las instrucciones. O sea, esos papeles que nunca se habían encontrado, por fin aparecieron dentro de la correspondencia de un embajador español. Allí estaban los papeles interceptados, traducidos, es decir, ahí, y ya por fin, gracias a eso, pues una de estas conspiraciones que hasta entonces ya quedaban muchas dudas. Hombre, siempre habrá una contraparte que diga que eso también puede ser una falsificación, pero uno ve los documentos y ya es complicado. Cada vez se cierra más el círculo y se ve que la conspiración era real. Luego hay otra hipótesis que queda abierta. Hay un momento determinado de la década de 1650 que hay un embajador polaco en Viena que ofrece dar un golpe de Estado directamente en Polonia. Y además lo hace en nombre del propio rey, es decir, sería un autogolpe de Estado. A mí esto me sorprendió mucho y, por ejemplo, esto sería una hipótesis. Yo lo presento, pero si se pudiera, porque esto lo mantuvieron en extremo secreto, pero si se encontrara documentación, eso también podría ser bastante interesante, porque es un periodo muy grave de la historia, muy, muy, muy concreto de la historia de Polonia. Están en una crisis pues, enorme, y que hiciesen este tipo de propuestas eran rumores, pero yo no había encontrado nunca una referencia a un embajador de verdad ofreciéndolo. En ese sentido hay una. Vamos a ya sentar algunas pinceladas sobre cuestiones que aparecen en el libro, la quiebra de un modelo dinástico, relaciones entre la Casa de Austria y los Basa de Polonia, comprendido entre 1635 y 1668. Estamos en un contexto muy concreto, esto está muy cerrado. El tablero, he dicho Europa Universalis. Claro, pero el tablero de Europa, en este caso, ¿cómo era en estas épocas, en estas décadas? ¿Cómo era que podemos considerar hoy España? Y también la relación Polonia-Lituania, que es una república de dos naciones, que a mí me sorprende mucho, que abarcaba quién estaba en España y quién estaba en estas dos repúblicas. Cuéntanos un poco ese marco geográfico. Sí, bueno, el territorio no es muy conocido aquí. Hay que decir que, por ejemplo, Campanella ya lo señalaba en 1601, decía, la potencia hegemónica en el septentrión es ese gran reino que era Polonia y Lituania, es decir, esa república de las dos naciones, ese reino de Polonia y Lituania, que es como suele aparecer en las fuentes españolas, era una entidad estatal que unía dos grandes territorios, que son, por supuesto, por extensión, son mucho mayores de lo que hoy en día es Polonia y de lo que es Lituania. Por una parte, el Reino de Polonia, que se extendía pues prácticamente hasta Ucrania, y también por el Báltico, con una gran salida, tenía un gran puerto, que era el puerto de Dansk, tiene de Dansk, hoy en día, bueno, en su momento lo llamaban Danzig, a historiografía, claro, el nombre de una ciudad con un fuerte componente poblacional alemán. Y luego estaba el reino de Lituania, que se extendía por partes de lo que sería hoy en día Bielorrusia y de lo que sería también parte de actual Ucrania. Era el reino más extenso de Europa, junto con Moscovia y también pues, con Francia, que iría. Y era a principios del siglo XVII, es decir, en el momento en el que Felipe II muere y llega al trono Felipe III, realmente el reino polaco era el reino que se había impuesto a todos sus enemigos, a los suecos en la batalla de Tirson, que se había derrotado había demostrado una superioridad sobre todo de su caballería aplastante, y que en 1612, por ejemplo, estaban ocupando la propia ciudad de Moscú. Es decir, era un reino hegemónico y expansivo, pero también era un reino un poco particular, porque ocupaba un gran espacio, tenía este problema tradicional de las fronteras naturales, que siempre se va a vivir en esa zona. Polonia siempre lo va a sufrir de primera mano. Tiene un gran vecino que amenaza, que es el Imperio Otomano,
que siempre a principios del siglo XVII va a vivir numerosas acometidas. Y luego además tiene el problema de que es una monarquía única, en el sentido de que es una monarquía activa, es decir, sus reyes eran elegidos y los nobles eran quienes realmente mandaban. Es una república nobiliaria, en el sentido de que los nobles prácticamente se han erigido en nación política, esto es decir, que ellos eligen a los reyes y ellos se sienten con derecho a imponer las normas. Y esto lo que va a provocar son numerosas, primero, que los reyes tengan una autoridad bastante limitada en comparación con, por ejemplo, Francia o aquí la monarquía hispana, y luego, por otra parte, que sea bastante inestable, digo, que se refiere a una relación muy difícil entre los nobles y los reyes, y esto lo condiciona absolutamente todo. Vamos a hablar también, hemos contexto geográfico, nos has dibujado un poco la estructura política. Vamos a hablar de las familias de las que trata tu obra, de tu investigación. Por un lado, ¿quién estaba en España? Cuéntanos quién estaba en España en este momento, en esta época, y también quiénes son los Basa. Bueno, justo a principios del siglo XVII lo que nos encontramos es que llega al poder en Polonia una dinastía que es de origen sueco, que son los Vasa, que son también reyes de Suecia. Segismundo III es quien llega al trono y es al mismo tiempo es rey elegido en Polonia y es rey de Suecia. El problema es que en Suecia Segismundo es un católico, además ha sido educado por los jesuitas, entonces en Suecia, que es un reino protestante, esto no va a gustar nada y de hecho al final lo termina destronando su tío. Su tío es el padre del celebrísimo Gustavo Adolfo, con lo cual lo que se va a iniciar es una guerra fratricida entre los primos, entre lo que serían los reyes de los Basa de Polonia, que sería Segismundo III, Ladislao IV, Juan Casimiro, y sus primos, que serían Carlos IX, sobre todo Gustavo de Suecia, y luego posteriormente ya tendríamos que hablar de Cristina de Suecia y Carlos X. Esto lo que provoca es un conflicto que se va a extender durante buena parte del siglo XVII, que es un conflicto familiar, pero que en el fondo lo que va es a enfrentar, a dividir el Báltico entre suecos y polacos. Y aquí es donde ya esto va a conectar con el gran conflicto que hay en Europa, porque pensemos que en Europa en ese momento hay una potencia hegemónica, que sería, hay una dinastía hegemónica, porque yo prefiero hablar casi de dinastías, que es la Casa de Austria, que sería la monarquía hispana, en ese momento gobernada por Felipe IV, y luego estaría, que también está íntimamente conectado con la otra rama, que sería la rama de Viena, que esta es la que tiene contactos más estrechos con Polonia, en ese momento gobernada pues por los Fernando II, Fernando III, los emperadores, y luego más adelante por Leopoldo. Y las fechas me parece que son muy a propósito por bastantes elementos. 1635 es el momento en el que Francia entra en la pugna, es decir, es la guerra entre Olivares y el cardenal Richelieu, ese gran conflicto por la hegemonía europea, es aquí donde se va a dirimir, y son los años clave donde no solamente se luchan, esto siempre me gusta mucho recalcarlo, no solamente se luchan en los campos de batalla, que por supuesto, pero no todo se resuelve en Rocroi, no todo se resuelve en las diversas batallas, sino que también se resuelve a diplomacia, como una extensión de esta gran rivalidad. Y esto ocurre en todas las cortes, yo me he centrado en una, a corte de Polonia esto también ocurre. Hay una rivalidad enorme entre quién consigue el apoyo de esta casa de los Basa y de esta casa de Austria. Como has dicho, es bastante complicado porque luego los Basa además tienen sus propios intereses personales que muchas veces no corresponden con los del propio reino de Polonia. Con lo cual nos vamos a encontrar príncipes viajando de incógnito hacia Madrid, nos vamos a encontrar intentos de matrimonio, nos vamos a encontrar príncipes que quieren que les paguen pensiones, es decir, toda una serie de movimientos diplomáticos que muchas veces los hacen a espaldas de los propios polacos, que lo que hay detrás es quién se lleva, al final hay alianza con esta familia y al fin y al cabo quién consigue el apoyo de Polonia y Lituania en un conflicto que se resolvía en Alemania, no lo olvidemos, en Alemania y en el Báltico. Madre mía, qué importante es esto que nos cuentas, el papel también de Alemania y el campo que es el Báltico, que es verdad que para nosotros es un gran desconocido el Báltico, pero aquí juega un papel obviamente de investigación muy importante, como lo jugaba en la modernidad. Bueno, siempre, ¿no? Al final cada pieza tiene su relevancia. ¿Cómo era la relación entre los Basa y los Austria, ¿no? Porque hay una interconexión, obviamente, aquí tú hablas de estas interconexiones, de estas relaciones. Entonces, en inicio, ¿cómo era esta relación? Es una relación cambiante, entiendo. Bueno, en el libro hablas acerca de ello, efectivamente, políticas matrimoniales, espionajes, príncipes encerrados. Bueno, cuéntanos así a grosso modo, luego iremos desentrañando algunos aspectos, ¿cómo era esta relación?
Bueno, en efecto, aquí hay una particularidad y es que, claro, he dicho que Polonia-Lituania es una monarquía activa. Entonces, uno de los mayores proyectos, cuando muere el último de los jagellones, que es Segismundo II, a partir de ese momento ya se hacen convocatorias abiertas cuando muere el rey para que la nobleza elija a su siguiente monarca. ¿Qué ocurre? Que Felipe II, durante muchos años, su gran proyecto de la zona era situar a un miembro de la Casa de Austria al frente del trono de Polonia. En concreto, quería situar a uno de sus sobrinos favoritos, que era Ernesto. Era el archiduque Ernesto, que era hijo de su hermana, de María, de la emperatriz María, pero que además no se había formado en Viena, sino que se había formado en Madrid, con lo cual tenía un cariño especial. Había venido aquí a educarse. Y Felipe II, que estaba en esa época carente de sucesores masculinos, pues le cogió un auténtico aprecio. Entonces siempre quiso que conseguir para él una corona y Polonia le parecía, el reino de Polonia le parecía un reino muy a propósito para ello. ¿Qué ocurre? Que a nobleza polaca esto no le gustó nada, porque consideraba que los Austria pues eran, casi hablaban de tiranos, es decir, les preocupaba lo que podían hacer con ellos, perder sus libertades, que era lo que decían los nobles, y entonces oían apoyar a otros candidatos. Y esto es lo que va a ocurrir cuando en 1588, es decir, va a haber tras la muerte de Esteban Báthory, va a haber una pugna entre lo que serían las candidaturas austríacas y Segismundo III. Y al final hay una doble elección, es decir, los polacos no se ponen de acuerdo, hay un conflicto civil, y en este conflicto civil Segismundo III accede al poder. ¿Qué ocurre? Que Segismundo III lo hace a costa de un archiduque, que de hecho es preso. De manera que al principio la relación entre ambos es muy mala, es de guerra. Sin embargo, Segismundo III pronto se va a dar cuenta de que es católico, de que está en medio de un espacio protestante, que no puede continuar así, entonces no va a tardar mucho tiempo, esto es más complicado, por supuesto, pero no va a tardar mucho tiempo en liberar al archiduque preso y no va a tardar mucho tiempo también en buscar vínculo. Y, además, pronto se va a dar cuenta de que los Austria tienen muchísimo que ofrecer, y si no a él, que también a sus hijos. De manera que ya a partir de la década de 1610, 1620, lo que vemos es a Segismundo, también a la propia Casa de Austria, intentando una reconciliación, muchas veces con el papado detrás, porque ellos dos son príncipes católicos. Y esto va a sumarse a este problema que he comentado antes, y es que los reyes de Polonia no, la nobleza desconfía de ellos, y cualquier movimiento que hacen o cualquier intento de aumento de su autoridad e incluso de su riqueza lo ven con gran sospecha. De manera que muchas veces los príncipes de Polonia, donde buscan riqueza, donde buscan cargos, donde buscan poder, es fuera de la propia república. Saben que en Polonia no pueden hacer nada, entonces empiezan a aprovecharse de su posición real para, en medio de este juego de alianzas, pues conseguir cargos. Por ejemplo, Yadislao IV quiso dirigir la flota del Báltico española. Los españoles, en la década de 1620, quiere establecer una flota en el Báltico, con apoyo de Polonia, por supuesto, utilizando sus puertos, utilizando una parte de sus barcos, y se ocurre que quien comande esa flota sea el propio Yadislao, en esa época un príncipe todavía, luego se va a convertir en un rey. De hecho, Yadislao llega a viajar a Italia, llega a viajar a Flandes, se entrevista con Isabel, que ahora Eugenia. Luego otro de sus hijos, Juan Casimiro, parte en un viaje hacia Madrid, atraviesa Italia, y porque dicen que quiere llegar a la corte y quiere ser nombrado virrey de Portugal. ¿Qué ocurre? Que cuando está de camino hacia Madrid, llegan los franceses, interceptan y hacen preso, de manera que no llega nunca, y eso crea una crisis de primer nivel. Y otros hermanos lo que querían era pensiones, es decir, tienen una hermana pequeña que está todo el rato queriendo cobrar una pensión, otro hermano que se va hasta Italia también, Alejandro, que va hasta Italia y se intenta casar con una novia napolitana, y llega, claro, rápidamente diciendo, no, esto no lo pueden hacer así a espaldas nuestras, pero claro, lo que quieren en el fondo es puestos, quieren dinero. La monarquía, desde Madrid, lo que hacen es aprovecharse y dicen, bueno, ellos tienen interés y nosotros queremos tropas y barcos, pues perfecto, que vengan aquí, les damos alguna propina, les damos alguna pensión, y nosotros a cambio lo que consideramos y lo que conseguimos son pues, lo que llamaban comúnmente cosacos, es decir, que era como llamaban muchas veces desde España a la caballería, que no es solamente cosaca para nada, es decir, que hay caballería ligera de muy diferente tipo, y también querían barcos. En un momento de la guerra de los 30 años, que es que tenían una carencia de soldados enorme, claro.
Claro, ahora iremos. Es que esto es apasionante, es complejo. Desentrañar todo esto es Sí. complejo. A ti te lleva muchos años, obviamente, y sigues con ello. Bueno, os has explicado brevemente esa relación que hay entre los Vasa y los Austria, que luego iremos a algún capítulo en concreto que a mí me interesa. Ya también nos has hablado en cierta medida cómo eran los Vasa. Querían, digámoslo así, poder fuera de Polonia, por lo que nos has indicado, que cuidado que Polonia no podemos hacer mucho, estamos en un sistema en el cual la monarquía no tiene tanto peso, es selectivo este sistema, esto es importante. Está recordándome de los visigodos también, que era electivo y luego hubo problemas, ¿no? Cuando ya empezaron... Siempre pasan estas cosas, cuando los reyes, ¿no?, se hacen con más poder, hay esas fricciones ahí de poder entre la nobleza y la realeza y suelen acabar bastante mal. A Eso ver, es... el problema que tiene los Vasa es cuando pierden Suecia. Es decir, Suecia sí que era un reino hereditario. Cuando Segismundo III pierde Suecia, se encuentra que está huérfano y que realmente ha dejado, su familia está desamparada porque en cualquier momento muere y no tiene por qué ser elegido su hijo. Entonces, están desesperados por buscar un principado hereditario. Que en el fondo lo que ocurre es que cuando Segismundo III pierde el reino de Suecia, baja un escalafón dentro de la sociedad de príncipes, ya no es un rey hereditario, solamente es un rey electivo. Y eso lo que hace es que esté muy limitado. Claro, están deseando buscar principados, están deseando conseguir estados, están deseando consolidarse socialmente. No solamente socialmente, también económicamente. Ya, lo que pasa es que en ese momento la mejor oportunidad realmente quien se la podía dar ni siquiera era la rama austríaca con la que tenían tan buenas relaciones y con las que se casaban realmente. Los que podían dar un territorio fijo, incluso gobiernos, incluso les podían dar un reino, era la potencia hegemónica que era la monarquía hispana. Ellos pensaban que podían obtener el virreinato de Portugal, que podían obtener el virreinato de Nápoles, es decir, cargos militares. Ellos consideraban que fuera, sobre todo al servicio de Felipe IV de España, podían consolidar su posición y lo van a pensar hasta la década de 1640. A partir de ese momento ya las cosas cambian. Y claro, nos estás hablando de los Vasa, los intereses de los Vasa, pero los españoles también, ¿qué intereses tenían en Polonia? En esa Polonia que los Vasa no acababan de controlar. ¿Qué intereses había ahí? Bueno, claro, para España, para la monarquía hispana en ese momento, la posición geopolítica es de Polonia a Lituania, desde Madrid se ve como un espacio prioritario. Pensemos que la década de 1620 ya ha estallado la guerra de los 30 años, ya Alemania se ha convertido, el polvorín ha terminado de estallar, se ha abierto un gran conflicto y se necesitan soldados. La monarquía hispana, desde la Embajada de Madrid, va a estar constantemente buscando soldados por toda Europa y va a encontrar un buen lugar donde reclutarlos en las fronteras con Polonia. Hay una serie de pactos que permiten al emperador reclutar pues, soldados, sobre todo lo que van a reclutar es caballería ligera, para poder intervenir. Por ejemplo, la batalla de la Montaña Blanca interviene un contingente polaco de cosacos, estos sí que serían cosacos, y quien pagó ese contingente, que parece que fue trascendental y la victoria, pues fue el embajador de España en Viena, es decir, fue el conde de Oñate quien pagó ese contingente. Esto va a ser una primera experiencia bastante satisfactoria, aunque pronto se va a ver que esa caballería, sobre todo cuando se trata de cosacos, es muy inestable y que muchas veces hace más daño, hace mucho daño sobre todo cuando está en estados propios. Lo mejor es que esté fuera, en estados enemigos, porque son muy depredadores. Pero es una experiencia muy buena y a partir de ese momento desde Madrid están constantemente pidiendo soldados. Están pidiendo que se negocien pues, una serie de reclutamientos de soldados, ya no solamente para que combatan en Alemania, nos vamos a encontrar soldados polacos en Italia, nos vamos a encontrar soldados polacos en Flandes y reclutamientos que se hacen de manera rápida, que son muy efectivos durante las campañas, pero que luego sí que es cierto que causan algunos problemas cuando llega el invierno, pero bueno, como todas las tropas realmente durante este periodo. Estamos hablando a veces de 5.000 soldados, pero el mayor proyecto que yo he visto era incluso querer reclutar en torno a 10.000, 12.000 soldados, que es un número muy crecido para la época. Esto fue cuando capturaron al príncipe de camino a Francia y se hizo un proyecto que era tan mastodóntico que los propios embajadores se dieron cuenta de que era muy difícil llevarlo a cabo. Y luego, por otra parte, está el asunto de la flota. Tenemos que tener en cuenta que también está ya la guerra con Holanda y que Holanda económicamente es muy vulnerable, o sea, tiene un vínculo, el grueso de todo el comercio holandés y de su propia alimentación dependía del Báltico. Entonces, aquí hay una estrategia geopolítica que muchas veces se ha sacado del conde duque de Olivares, pues vamos a arrasar con el comercio báltico, acabemos con la preponderancia de los barcos holandeses en el Báltico y para eso hay que buscar aliados.
Claro, en el contexto de la guerra de los 30 años, el único territorio que podía ser aliado, el único rey que era católico en esa zona, era el rey de Polonia, de manera que empiezan a moverse para crear una flota, obtener un puerto e intentar, pues, básicamente, convertir el Báltico en un lago católico entre los polacos y los suecos. Estoy pensando que aquí también hay, se me oye, sí, sí. Estoy pensando que aquí también hay una cosa muy importante, ¿verdad? Estamos hablando de los católicos y también, en cierta medida, estos años, ahora vamos a ir a los acontecimientos clave de estos años, pero una de las cosas que está sobre la mesa es el propio catolicismo. Eh, eh, em, no tenemos hoy en día, digamos que a día de hoy esa sensación de religión o guerras de religión o que la religión sea tan relevante a la hora de abordar una guerra, pues no es tan relevante. Hay momentos históricos, a lo mejor más en Oriente Próximo, que se achaca mucho a la religión, pero no aquí en Occidente, no es así. En cambio, en aquella época, obviamente, el catolicismo jugaba un papel preponderante, la religión, en este caso el catolicismo, en este orbe. Explícanos un poco la concepción que se tenía del catolicismo y por qué el catolicismo era espada y en contra de quién era espada, que ya estás hablando de Flandes, de los Países Bajos, de los protestantes en definitiva. Entonces, esta dualidad dentro de los marcos de religión a mí me parece apasionante, Miguel, porque este es el acicate en definitiva. Sí, sobre todo, bueno, esto dentro de mi libro sí que hago una diferenciación porque el factor confesional tiene una enorme fuerza, sobre todo en el reinado de los el primero de los Basa. Es decir, aquí hablo de tres reinados, me interesa especialmente el último, que es Juan Casimiro, pero y luego estaría el padre, que es Segismundo III, es el primero de los Basa, luego estaría el primer hijo, que es Ladislao, y luego Ladislao IV, y luego estaría Juan II Casimiro, que sería el último, que es en el que me centro más. Pero sí que es cierto que en el reinado de primero de Segismundo III el carácter confesional, es decir, el elemento confesional va a marcar un elemento, va a ser un elemento totalmente condicionador. Hay que tener en cuenta que a segunda mitad del siglo XVI ya nos encontramos una reforma, hay unas reformas realmente que ya están muy avanzadas, ya no solamente es el luteranismo, el calvinismo también ha surgido, que son corrientes que se van radicalizando en muchos casos y esto se ve también, se transpone al aspecto político. Pensemos que la religión es la que va a provocar las guerras de religión en Francia, que va a provocar la rebelión, ese motor de la rebelión contra Felipe II, es un elemento sumamente desestabilizador. También el catolicismo empieza a utilizar fuerzas, podríamos decir, de confrontación, en el sentido de que tenemos ahí una búsqueda, un intento de reconquista constante de territorios para lo que se refería a la causa de la antigua fe, que era como lo llamaban. Y estos intentos de reconquista se van a centrar mucho pues, en lugares pues, como por ejemplo precisamente Polonia y Lituania y Suecia. Y esto lo que va a provocar son reacciones y lo que va a provocar son radicalismos. ¿Cuál es el problema? Que en el aspecto político la religión podríamos decir, puede justificar incluso destronamientos, como le va a pasar al propio Segismundo III. Es decir, ya no solamente es una cuestión que afecta a los súbditos, a la conciencia privada de los súbditos, sino que a partir sobre bases religiosas y la religión y el poder están íntimamente ligados. Y sobre un principio religioso se puede justificar una pérdida de trono. Entonces Segismundo III va a sufrir de primera mano, va a ser destronado en Suecia, precisamente porque era un rey católico al frente de un reino protestante. Y esto los suecos, ahora se sabe que no todos los suecos, solamente una parte de los suecos no lo aceptó y se rebeló contra su monarca y fue destronado. Se tuvo que quedar en Polonia. Y lo mismo le va a pasar en 1618 en Bohemia. Nos vamos a encontrar una nobleza mayoritariamente protestante que va a llega al poder Fernando II, que es un emperador jesuita, es decir, es un emperador que ha sido formado por los jesuitas y esto los protestantes no lo ven bien y lo destronan y terminan eligiendo al príncipe de Palatinado, que es el paladín en aquellos años de calvinismo. De manera que esto lo que va creando son unas tensiones que detrás, por supuesto, detrás de la religión siempre hay aspectos políticos, pero que todo se justifica sobre principios confesionales. Y aquí está el problema, que al final lo que termina ocurriendo es que para principios del siglo XVII hay un alineamiento confesional en el que los católicos están creando un bloque, los protestantes están creando un bloque, y luego está Francia, que durante mucho tiempo está viviendo una inestabilidad enorme hasta que se recupera mínimamente y ya puede hacer otro tipo de juegos, que es lo que ocurre a partir de 1635, que Francia termina uniéndose a un bloque protestante
Y entonces es a partir de este momento, 1635, cuando ese factor confesional empieza poco a poco a desdibujarse. Sigue siendo muy importante, de hecho la monarquía católica sigue manteniendo parámetros confesionales mucho tiempo, pero sí que es cierto que a partir de, sobre todo, esas fechas, este elemento confesional, cuando se empieza a ver las grandes desgracias que ocurren en Alemania, precisamente en nombre de la fe, por ejemplo, la masacre de Magdeburgo, ya es cuando empiezan los propios europeos a sentir una necesidad de ver las cosas desde otro punto de vista. Pero bueno, no va a ser, esto es un camino muy difícil, es muy lento, no podemos poner ni siquiera Westfalia como el punto final, es un proceso muy, muy largo. Claro, aquí ya abordamos la guerra de los 30 años en este contexto. Para los oyentes que no lo sepan, porque ya has mencionado ciertos episodios, bueno, el trasfondo, exactamente la guerra de los 30 años, ¿a quién tiene como protagonistas? Has hablado ya de Westfalia, pero cuéntanos un poco ese marco y esa paz, también para que los oyentes lo sepan. Todo esto en los años en los cuales tú estás abordando, obviamente, bueno, este libro y hablando de las relaciones entre los Basa y los Austria. Sí. Bueno, es un conflicto bastante complicado, porque además no es un conflicto, realmente es una sucesión de conflictos con conflictos paralelos, empezando por la guerra que se va a estallar entre el Reino de Francia y la monarquía hispana, o también las guerras previas que hay entre Suecia y Polonia y Lituania, que son bastantes. Aquí los protagonistas, aparte de Felipe IV de España, el conde duque de Olivares, que son quienes están llevando desde la península una política muy activa, aquí esto es uno de los elementos clave, que a partir sobre todo de la década de 1620, la monarquía hispana, la monarquía católica, como se la conoce en el 17, empieza a jugar un papel muy, muy activo en los asuntos de Centro Europa, empieza a invertir ingentes recursos en un momento en el que el emperador, es decir, el primo y cuñado el primo de Felipe IV, empieza a llevar una política de avance del catolicismo, de reforzamiento de su autoridad y lo que termina creando un conflicto de grandes proporciones. En un momento determinado, la Casa de Austria íntimamente unida, es decir, tanto desde Madrid, los recursos de Madrid y los recursos de Viena están centrados en el imperio, están centrados en acabar con la oposición protestante, lo que lleva pues, a un cúmulo de intervenciones extranjeras. Vamos a encontrar a Dinamarca entrando en el conflicto, luego no lo va a conseguir, y luego vamos a tener al gran Gustavo Adolfo de Suecia, que sí que lo va a conseguir, que va a dar un vuelco al conflicto. Y luego, por otra parte, a España y a Holanda, que también están en guerra. Aquí hay una búsqueda constante de aliados y sobre todo hay una búsqueda constante pues, de contingentes humanos, de fuerzas que que puedan alterar la balanza que se va a establecer, por ejemplo, durante la década de 1630. Durante un tiempo, los embajadores y diplomáticos españoles pensaron que Polonia podría aportar algo. Lo podría hacer, como por ejemplo la década de 1620, con sus barcos y sus puertos, con ese gran proyecto que tenía de cambiar el curso del comercio holandés y convertir el Báltico pues básicamente en una posición católica, en una posición española. Pero también lo pensaron desequilibrar, por ejemplo, cuando estalla la guerra con Francia, llevando miles y miles de soldados al Rin. Incluso se llegó a plantear, aunque esto pronto se vio como un despropósito aquí en Madrid, cuando estalla la rebelión de los catalanes, hubo un virrey que dijo, oye, mandemos también tropas desde aquí hasta allí. Rápidamente dijeron, no, son demasiadas y eso sería un auténtico despropósito. Pero quieren desestabilizar lo que se convierte a partir de la década de 1630 podemos decir, en un punto muerto de conflicto, donde no hay ninguna oposición, donde ningún monarca parece que se va a imponer claramente, al menos durante unos años. En este sentido, los Basa van a jugar un papel muy inteligente. ¿Por qué? Porque eso sí, un papel inteligente, pero quizás egoísta desde el punto de vista de la historiografía nacionalista, porque intenta sacar el mejor provecho posible, pero es un provecho personal. Ellos lo que quieren es que sus hijos se casen con novias que les den un estado, que consigan un reino, que consigan cargos. Es decir, quiere provecho personal, algo bastante natural. Luego también hay otro tipo de reacciones, es decir, no siempre me centro en los Basa, pero también estaría el comercio. Interesa muchísimo, desde Madrid interesa muchísimo el comercio que sale de Báltico, ¿pero por qué? Porque desde ahí sale bastimentos para hacer flotas, los barcos se necesitaban la madera y los mástiles que se hacían en el Báltico, y luego algo tan básico como trigo. Es decir, el cereal que se exportaba todos los años desde Dansk, realmente era el cereal que daba de comer a los holandeses. Ya de esto se había dado cuenta Felipe II. Si cortas ese cereal, realmente puedes perfectamente imponerte al enemigo holandés, que ya eran 80 años de guerra casi.
Y más aún, el plan es más ambicioso porque no quieren solamente cortar con ese comercio, lo que quieren es que ese comercio, en vez de ir hacia Holanda, vaya hacia España, vaya directamente hacia Portugal, que también tenía problemas de abastecimiento, y que termine allí esa parte, que se desvíe ese comercio. Son proyectos que van a gastar enormes recursos, que van a llevar a diplomáticos, pero también a barcos y soldados españoles a lugares remotos en Europa, y que, bueno, a veces funcionó porque siempre se ha mostrado como un fracaso, y no siempre. Los pactos comerciales fueron un éxito y algunos de los proyectos durante algunos años prosperaron, pero que a largo plazo se encontraron pues que la monarquía estaba demasiado, como potencia hegemónica, va a terminar viviendo un desgaste. Madre mía, es que de verdad que estamos aquí dibujando el tablero, los actores del tablero. Es una cuestión de religión, es una cuestión de recursos también, es una cuestión de ambición o de supervivencia al final de los Basa, porque la ambición va ligada también a esa supervivencia en cierta medida, en cierta medida. Hay supervivencia de los Basa por querer amarrarse a los Austria y adquirir poder. Ya hemos visto políticas matrimoniales, estamos viendo también incluso ahora veremos algún caso de algún príncipe que vino por aquí y pasaron cosas. Ahora vamos a eso. Tú abordas tres figuras clave de los Basa, ¿verdad? Tres reyes. Los Basa acaban, ¿no? Es decir, ahora también iremos al final de tu libro. O sea, los Basas quiebran. Confírmame esto. Sí, bueno, no tienen, como terminan sin hijos. Es que Segismundo III tiene muchos hijos, pero ya a partir de Segismundo III ellos no tienen sucesión. Es decir, ahí se extingue a rama Basa de Polonia, que en los documentos aparece como la rama de Segismundo o Segismundana, termina extinta porque no tienen hijos. Vale, por Eran tanto, muchos, pero ahí hay, ninguno tuvo hijos. ahí hay una quiebra familiar, vamos, ahí hay un cambio que Sí. en ese momento, ahora iremos, ahora iremos. Entonces tenemos todo este cóctel, que es un cóctel muy interesante dentro de la vieja Europa. También entra en juego Moscovia, iremos también con eso ya en el tramo final, pero claro, dentro de todo este cóctel hay figuras, hay personas, hay diplomáticos, hay relatos que también me parece apasionante porque diplomáticos embajadores españoles que se iban al norte, me imagino que han dejado constancia de ello, habrán descrito sus vivencias, habrán hablado sobre política, pero también sobre lo cotidiano, sobre todo aquello que han visto. Entonces, en este conflicto estamos, guerra de los 30 años, luego ya la paz de Westfalia, pero una paz que, en fin, tampoco es paz, pero ya sabes cómo son estas paces. El conflicto es permanente. Eh, Figuras, Miguel, háblanos de alguna figura española dentro de todo este cóctel que fue relevante para las políticas, las relaciones entre los Austria y los Basa. Sí, bueno, como bien dices, el conflicto, vamos a ver, Westfalia lo que marca es el fin del conflicto en Alemania. Francia y España siguen en guerra, y Siguen la ahí. rivalidad sigue en pie, y van a seguir hasta la paz de los Exacto. Pirineos en el 59. Y es paz para Alemania, pero es guerra para Polonia y Lituania, porque 7 años más tarde, en 1655, estalla el conflicto, una guerra que se temía en todas partes, otra vez entre Suecia, que ya sea potencia hegemónica en el norte. Después de Gustavo Adolfo y de Cristina, ya tenemos a Carlos X, que es un rey guerrero, que invade directamente una Polonia y Lituania que para mediados del siglo XVII, y tras una rebelión de cosacos, está muy debilitada. Entonces, en efecto, los años que van de 1655 a 1660 son años de conflicto, además muy intensos, lo que llaman el diluvio, de una forma muy literaria, a los polacos, esto es por un libro de Sienkiewicz. Y lo mencionas, y perdóname, y lo mencionas en tu libro, lo del diluvio. Le dedicas ahí un Sí, capítulo. sí, sí, justo, que es la invasión de los suecos, y de manera que en un momento determinado se conectan los dos conflictos, es decir, el conflicto que hay entre España y Francia y el conflicto de la Segunda Guerra del Norte. Hay una conexión muy estrecha, y esto tiene mucho que ver con algunas figuras. Bueno, está el rey, estaría Juan Casimiro, que ya lo he comentado, es el protagonista realmente del libro, porque es el último de los monarcas Basa y es un rey poco apreciado, es un rey complicado, pero también es un rey marcado por las desgracias y la tragedia. Es decir, su reinado siempre se ha asociado a las calamidades, y es cierto. Su reinado empezó con una rebelión. Ya cuando llega al trono, es elegido en 1648, hay una rebelión de cosacos, nos vamos a encontrar posteriormente invasiones y guerra con Moscovia, invasión sueca. Realmente son unos años muy difíciles. Y luego ya para terminar una guerra civil. Es que su reinado al final terminó abdicando porque estaba harto. Y luego, como decía, las conexiones ya se hacen personas. Hay figuras muy relevantes que serían diplomáticos hispanos.
La primera parte del libro, y que la figura que más podría destacar es el barón de Auchy, que es una figura flamenca que manda Felipe IV, que es el gran arquitecto que realmente intenta llevar adelante la estrategia báltica. Ya digo que al final termina cayendo en desgracia, porque además estamos muchas veces hablando de embajadores que luego posteriormente caen en desgracia. Y yo creo que de la segunda mitad del reinado, de lo que sería el reinado de Felipe IV, hay dos figuras que me parecen determinantes. Una es el embajador español en Viena, que es el Marqués de la Fuente, que es un gran experto, realmente es una de estas figuras diplomáticas destacadas. Es embajador en Viena, también estuvo en Polonia, estuvo en Venecia, y realmente uno oye sus cartas y ahí te está narrando todos los conflictos y tienes un estadista de primer nivel. Y luego a otra figura que, por supuesto, yo siempre me he sentido muy atraída por ella. De hecho, he dedicado un par de artículos a él, que es Allegretto Allegretti, que no es español, es de origen croata, es originario de Dubrovnik, pero que estaba al servicio ya desde muy joven, ya de década de 1620, vemos al servicio de Felipe IV. Tenemos que tener en cuenta que sus abuelos habían muerto asesinados por los turcos, y desde entonces la familia, por haber servido a Carlos V, y desde entonces la familia siempre se había mostrado como una fiel partidaria de la Casa de Austria. Allegretti bueno, es un clérigo, y tiene podemos decir, algo que hace especialmente valioso, que son los idiomas, porque aparte de saber el idioma natal de Dubrovnik, el irio, también sabe italiano, sabe español, y lo sabe además perfectamente, probablemente sabe algo de alemán, y este conocimiento de esta lengua eslava, lo que va a permitir, también sabe latín, por supuesto, lo que va a permitir este conocimiento de su lengua natal es comunicarse con las gentes, ya no solamente del Imperio Otomano, porque va a viajar también a Estambul en el año 49, sino que también le va a permitir comunicarse con las gentes de Polonia, Lituania y con las gentes de Moscú, de manera que se va a convertir en el gran agente que va a enviar la monarquía hispana, que van a enviar los ministros de Felipe IV cuando tengan que comunicarse con los polacos, y lo va a hacer muchas veces, y luego también va a ser el que van a enviar a Moscú cuando quieran negociar directamente con el zar, cuando quieran negociar con Alejo I, a quien van a mandar va a ser a Allegretti, que es un eterno viajero, es decir, en el fondo era el capellán de honor de la emperatriz, es decir, tiene un cargo honorífico dentro de la corte, un cargo dentro de la corte de Viena, pero hace labores diplomáticas y está toda su vida viajando, intentando sacar adelante, pues, mantener la hegemonía de la Casa de Austria en el espacio septentrional, que en ese momento estaba amenazada por una parte por los suecos, por las armas, pero que al mismo tiempo también estaba el cardenal Mazarino intentando presionar para que la gente abandonara a los Austria y se uniera a su causa. Y contra este tipo de políticas tiene que combatir el propio Allegretti, que es una figura realmente apasionante. Eh, Dentro de la vida de Allegretti, que sí, efectivamente le dedicas también mucho en el libro, no tanto como a Juan Casimiro, pero bueno, bastante le dedicas. Debe de ser, o sea, si hoy en día lo es, en aquella época no me quiero ni imaginar, compleja la tarea de diplomático. ¿Estuvo en algún momento entre la espada y la pared? ¿Su vida corrió peligro en Sí, algún momento? ¿Tenemos constancia de ello? sí, tenemos que tener en cuenta que Allegretti en principio está en Roma, en un espacio que puede parecer cómodo, y luego pasa a Madrid, pero en un momento determinado ya le mandan a Viena porque dicen este hombre, en la época debe ser bastante joven todavía, a finales de la década de 1620, sabía idiomas, con lo cual se marchó en un momento en el que el viaje de la emperatriz, de la hermana de Felipe IV a Viena, que para casarse con el emperador, va a intensificar el compromiso de Madrid por los asuntos de Europa Central. Y en esa comitiva van a ir muchas figuras que van a jugar un papel determinante en la política de Europa Central durante los años siguientes, empezando por Diego de Quiroga, que es un confesor. Allegretti está en esa comitiva, y Allegretti, probablemente, esto no hay una constancia no he encontrado una constancia documental de ello, pero como sabía toda esta cantidad de idiomas, se vio muy útil para poder comunicarse, por una parte, con los otomanos y con los polacos. Y ya poco de llegar y envían a Polonia, está en Cracovia en 1633, y luego está, pocos años más tarde, ya está reclutando soldados en Polonia. ¿Qué ocurre? Que lo hacía en secreto. Entonces, sí que hay constancia, por ejemplo, en uno de sus viajes en 1640, que en uno de sus viajes, claro, iba prácticamente en secreto, y los caminos no son seguros, y estuvieron salteando constantemente, y en uno de sus viajes, pues prácticamente, a veces incluso adelantaba el dinero, pues cuando se aproximó a la ciudad de Varsovia, unos bandidos interceptaron y robaron prácticamente todo. Y dice, bueno, salvó la vida, pues, por un milagro, porque eso fue un asalto,
y estuvo varias veces en constante peligro. Y luego tiene que, claro, para llegar a Moscú, hacer unas travesías, ya estoy muchos años más tarde, en 1655, viaja por toda Polonia, por toda Alemania, por todo el Báltico en medio de la guerra, tiene que llegar por el norte a Moscú, es decir, es un viaje que ello cuenta de una forma amena en sus relatos, esto está en Viena, es su relato de viaje a Moscú, pero que ves constantemente que dice, bueno, este camino realmente no íbamos con autoridades, este camino pasamos jugándonos nuestra vida y sobre todo nuestra salud, porque ya no solamente es lo que ocurrió en Polonia, de que asaltaran, sino que está en lugares donde hay epidemias, donde realmente la guerra suele provocar pues, brotes de tifus, brotes de toda clase de enfermedades y Allegretti en varias ocasiones lo cuenta y dice, conseguimos esquivar esta enfermedad, conseguimos esquivar estos problemas. Es decir, por supuesto, estaba siempre con bastantes riesgos. Además, no suele ir con mucha comitiva, sobre todo los primeros años, como iba de incógnito, debía ir bastante poco acompañado. Ya luego, más adelante, cuando va a Moscú, sí que va con un número mayor de personas, pero no nos pensemos tampoco que iba con 100 o 200 personas, iba con 30, es decir, una cosa así. Eso sí, le gustaba acompañarse de croatas. Cuando va a Moscú se ve que estaba siempre acompañado de otra gente, más que de croatas, de gente de Dubrovnik, que era que debía de dar más confianza y más conversación, además. Claro, aquí también hay otra cosa. Es que estamos en el pasado, esta es la época moderna. ¿Cómo eran los viajes? ¿Cómo se notificaban los pactos, los tratados? Esto, desde que tú hablas en Moscú hasta que llegas a Madrid, aquí pasa un tiempo. Aquí pasan semanas, entiendo, ¿no? La comunicación en aquel momento no es como ahora, no es a un golpe de clic. Totalmente diferente. Esto también me parece muy interesante para entender los tiempos de la historia y cómo se han ido articulando las políticas. ¿Qué consiguió Allegretti? ¿Qué consiguió para los intereses de la Casa de Austria durante sus años? Bueno, en este sentido tienes razón, la distancia juega en contra, pero también hay que tener en cuenta que hay que desterrar la imagen de que realmente desde Madrid se controlaba toda la política exterior. O sea, esta imagen de centralidad que aparece en muchos libros antiguos es irreal, sobre todo ya cuando estamos hablando de espacios como los que se tratan en el libro. Que decimos, bueno, América está más lejos, sí, pero las comunicaciones en esta parte de Europa a veces se retrasaban durante mucho. Y Madrid lo que hacía era establecer una serie de líneas generales. Yo hacía entre el Consejo de Estado, el Rey, pero generalmente aprobaba lo que se hacía en otros espacios. Es decir, aquí yo hablo de espacios de encuentro, espacios de intercambio, lugares donde realmente se cuenta con una autonomía enorme, depende también de si es un virrey o es un embajador, aquí había grados de autonomía, pero que realmente ellos toman muchas veces las decisiones. En este sentido, la zona de Polonia-Lituania está controlada desde dos espacios, que sobre todo sería la Embajada de Viena, que toma una serie de medidas, podemos hablar de una diplomacia indirecta, envía residentes, y no es que pida permiso al rey de España para mandar un residente, ¿no? Y envía más que residentes, agentes, envía un agente y para que negocie, para que vaya tanteando un poco la situación, porque saben que se tarda mucho. Y lo mismo, y hay otro gran territorio es Flandes, es decir, desde Bruselas, y la Corte de Bruselas tiene una gran autonomía y una gran iniciativa también en este territorio. De manera que no tienen que comunicarse con Madrid, a Madrid normalmente comunican lo hecho, y luego ya ellos lo aprueban o lo desaprueban, pero generalmente es inviable hacerlo con tanta distancia. Y luego también hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de Allegretti, es un proceso lento. Por ejemplo, Allegretti cuando llega a Moscú está en guerra el zar, ha invadido Polonia y Lituania, ha tomado una parte importante porque Polonia y Lituania, tras la rebelión cosaca, colapsa. Y en 1655 entran los moscovitas aprovechando la situación e invaden las provincias orientales. Pero ¿qué ocurre? Que pocos meses más tarde el rey de Suecia hace exactamente lo mismo por el norte. Entonces, en un momento determinado, los moscovitas están más preocupados por el avance sueco que por lo que puedan hacer los polacos y a otra parte con lo cual quiere la paz. Allegretti hace de mediador en esa paz en nombre del emperador. ¿Qué ocurre? Que esto es inviable decirlo a Madrid, pero ya solamente decirlo a Viena ya tarda meses. Es decir, tarda semanas, por no decir que tarda meses. Entonces es un proceso lento en el que mientras tanto pues Allegretti que está en Moscú esperando y participando en fiestas, en festejo, en rituales religiosos. Aquí viene una parte muy bonita de sus relaciones, aquí es donde se ve un diplomático cuando
cuando ves una documentación suya dices, esto es lo que da mucho valor a esta parte literaria de aborde diplomático, cuando durante ese tiempo de espera no para y no deja de transmitir noticias, sino que mientras tanto está elaborando los festejos, dónde está, con quién se relaciona, cómo son, incluso a veces hablan de costumbres, de cómo comen, de cómo beben. Entonces, es un tiempo de espera que dentro de lo que sería el compás diplomático debía ser muy tedioso, pero que bueno, que aprovechan también pues para hacer toda una serie de actos protocolarios y para conocer el territorio, porque pensemos que bueno, Polonia y Lituania no es un lugar tan exótico dentro de Europa de la zona, para nada, pero Moscú sí que lo era. Y Moscú era un lugar que todavía no había vivido la experiencia de Pedro el Grande y algunas de sus costumbres resultaban bastante extrañas, incluso para un diplomático de Ragusa como era Yegretti. Entonces, Gasnar narrado de una forma bastante interesante. Bueno, hubieses pagado por estar en aquellas fiestas, Miguel, en Moscú. Sí. ¿Te hubiese gustado estar? No, pero siempre es verdad que el historiador, al final, tenemos las fuentes que nos hablan de todo esto, luego las fuentes hay que analizarlas, en fin, ¿no? A veces pueden... Bueno, a veces no. Hay intenciones, hay distorsiones, obviamente hay que saber dentro del contexto de la fuente cómo es. Pero te hubiese gustado estar ahí, verlo, no te digo ahí correrte una juerga, que a lo mejor también, cuidado. Pero te hubiese gustado verlo, ¿no? Esto es que es muy curioso esto. Sí. Bueno, dentro de los destinos de Allegretti quizás hubiese preferido, también está en Constantinopla, y también hace relación de Constantinopla, y no sé, entre los dos, sí, hubiese sido interesante hacer una visita, pero también es cierto que vemos el ritual moscovita, la rigidez, esa importancia que dan al poder, esa jerarquía tan estricta y es una situación que hacer una reconstrucción, dices, bueno, aquí hay un protocolo, aquí hay que conocerlo, un ceremonial muy estricto, que sin duda debía ser admirable, pero como juega yo además utilizaban estrategias y todo para intentar sonsacar esto en los tratados de 18, dicen, tened cuidado cuando vayáis a ciertas cortes y determinados lugares del septentrión, que utilizan como estrategia los banquetes y utilizan como estrategia, incluso pueden llegar a utilizar las bebidas alcohólicas de alta graduación precisamente para intentar sonsacar y para intentar pues poner en evidencia, porque está todo, ellos lo controlan todo mucho, parece que hay cierta libertad, pero de juerga no tiene nada. Ahí está, hay una continuación de la diplomacia en que hay que ser muy sutil y hay que mantener siempre las formas. Y ahí es donde hay diplomáticos buenos que aguantan muy bien la compostura y hay diplomáticos malos que no lo hacen. Pero vamos, esto no es solamente de este periodo, esto en el 18 también lo señalaban y creo que me consta que en el 19 y en el siglo XX también. Es decir, estas otras vías de diplomacia, espionaje y de compostura que siempre hay que mantener la desconfianza. Hemos hablado de Allegretti. Hay otra figura que es a la que le dedicas el libro, bueno, le dedicas el libro, que es, digamos, el eje, que es Juan Casimiro, que es el tercero. En este caso también tuvo vivencias apasionantes este personaje. Cuéntanos, Miguel, dentro de estas relaciones con los Austria, él estuvo en Madrid. No, no llega a Madrid. Intenta viajar 2 veces a Madrid. ¿Qué pasó? La cosa es que desde Madrid veían el interés de los Basa y lo veían con cierta... les gustaba saber que tenían una dinastía con la que podían disponer para, pues, a partir de una serie de pensiones y de cargos, que podían ganar el apoyo de Polonia y Lituania. Es decir, para ellos era un instrumento más de la familia que les podía apoyar en esa gran estrategia europea, que esto sería el modelo dinástico. El modelo dinástico es este intento de hegemonía que intentan establecer los Austria españoles y la Casa de Austria en general en el continente. Y para ello, pues lo que buscan es el apoyo de diversas dinastías. Y, por supuesto, la dinastía basada dentro de lo que era su estrategia, pues la parte septentrional y la parte oriental era uno de sus pilares fundamentales. ¿Qué ocurre? Que bueno de Juan Casimiro es el segundo. Además, es una figura muy contradictoria. Es el segundo de los hijos de Segismundo III, con lo cual en principio no está destinado para el trono, aunque lo van a reservar. Es decir, ya la familia tiene una estrategia, los Basa tienen una estrategia dinástica, de manera que van a reservar a Juan Casimiro. El resto de los hermanos, muchos de ellos entraron en la iglesia. Es decir, Carlos Fernando entra en la iglesia, Juan Alberto, que es otro de los hermanos, los más pequeños entran todos en la carrera eclesiástica. Varios de ellos uno de ellos termina siendo cardenal, Juan Alberto. Pero en el caso de Juan Casimiro le tienen, podríamos decir, a reserva, por si acaso Ladislao IV no tiene hijos, pues para que pueda convertirse en el sucesor.
Esto lo que al final termina provocando es que pobre Juan Casimiro no tenga nada en Polonia porque no le quieren dar nada y que tenga que buscar constantemente beneficios fuera. Y está buscando en la rama austríaca de la Casa de Austria, es decir, la rama de Viena, y luego posteriormente se va a dar cuenta de que puede dar más posibilidades ese rey de España. Entonces, de manera constante, están intentando negociar que a Juan Casimiro le den el mando de un ejército, que le den pensiones, que le den un cargo, y en un momento determinado se habla de que le den el virreinato de Portugal, porque el virreinato de Portugal solamente podía ser gobernado o bien por un príncipe de sangre, y ello era, porque su madre era una Austria, o bien un natural, que eso no lo querían. De manera que en un momento determinado, Juan Casimiro lo intenta una primera vez, pero hay un brote de peste, y esto es una hipótesis, pero que parece por las fuentes que estuve consultando que está constatado, pero luego hay un segundo intento que es que quiere llegar a, que ocurre en 1638. Aquí tengo que decir que en Madrid, y os gustaba mucho este intento de los Basa de conseguir puestos o mercedes de Felipe IV, pero los que no les gustaban nada era que un príncipe, ya sea un Basa o cualquier otro príncipe, fuera a Madrid. Es decir, era caro, podía crear problemas y no querían. Entonces, ya muchas veces ya se habían disuadido para que no lo hicieran, pero Juan Casimiro en 1638 está a punto de conseguirlo, lo hace, se empeña y viaja en secreto. ¿Qué ocurre? Que cuando está de camino, en 1638, no se le ocurre otra cosa que tras pasar por Génova hacer un par de paradas en puertos franceses. Y lo hace además de incógnito. ¿Qué ocurre? Que la monarquía hispana está en guerra con Francia. Acababa de unas semanas antes, se había producido una batalla naval por esa misma zona. Entonces, los franceses lo consideran espionaje y le van a hacer preso. De manera que se va a iniciar un largo cautiverio por orden del cardenal Richelieu, donde en un primer momento en una prisión en bastantes malas condiciones, y luego ya más adelante en una prisión que, bueno, estaba en más que nada sería un encierro domiciliario, bueno, Juan Casimiro va a ser preso de los franceses durante un tiempo. A partir de ese momento, pensemos que esto coincide con, pocos meses más tarde, la rebelión de los catalanes, la rebelión de Portugal, las crisis peninsulares, y a partir de 1640 los Basas se dan cuenta de que la monarquía ya no les puede dar tantos beneficios, más aún tienen visos de que quizás en este caso a lo mejor es Francia que le puede dar mayores beneficios. Y Juan Casimiro intenta ser hábil, el problema es que no lo consigue nunca, a la hora de intentar bascular entre lo que sería los Austria y lo que serían los Borbón, entre lo que sería lo que pueda dar Madrid o lo que pueda dar París. Y Juan Casimiro en concreto está constantemente yendo y viniendo de una u otra parte. Intenta ser cardenal y lo va a conseguir, pero los españoles consideran que su capeo lo consigue de Francia, con lo cual ya no le quieren ni ver. Luego, posteriormente, va a llegar a ser rey de Polonia y está constantemente así, buscando el apoyo de las dos partes. ¿Cuál es el problema? Que cuando Suecia les invade, ya directamente solamente queda apoyarse. Los Austria, buscar el apoyo de España y, bueno, quizás su planteamiento no era, cuando era príncipe, no era tan extraño dentro de la época, es decir, buscar el mayor beneficio personal, pero la forma en que lo ejecutó sí, porque no parece que fuese especialmente hábil a la hora de bascular entre una y otra parte. Entonces creó algunos escándalos. En cualquier caso, es una figura, ya como he comentado antes, un poco trágica, porque luego es cuando asciende al trono de Polonia, se cae sobre él la responsabilidad, se queda como el último de todos los hermanos en sobrevivir, cae sobre él la responsabilidad de que los Basa tengan continuidad, nunca va a tener hijos, más aún lo que tiene es una esposa, María Luisa de Nevers, que tiene un carácter muy fuerte y que realmente termina gobernando en Polonia. Y al final, harto, muy cansado, termina abdicando. En 1668 termina directamente abdicando, algo inédito dentro de lo que era la época. Y eso sí, ¿dónde termina el bueno de Juan Casimiro? Al final opta por Francia. Es decir, ahí es donde está la quiebra de modelo dinástico, en el momento en el que se ve que ya Juan Casimiro, en la década de 1660, dice, ¿quién me puede dar más? ¿Los Austria o los Borbones? Y al final, en la década de 1660, termina optando por los Borbones, y cuando abdica, se va a París. Se va a París y termina viviendo en Francia. Sintomático. Sintomático de cómo estaban las tensiones internacionales y quién comenzaba
a ganar la partida de esta partida de control, en definitiva, ¿no? Ese giro con Francia que vemos a través de los Basa de Polonia. Madre mía, Miguel, es que llevamos aquí ya casi una Sí, hora sí, sí. con la presentación del libro. Mira, nos dice Gel Mujeres con Historia que da para una serie, porque vaya tejemaneje político, las relaciones políticas, los diplomáticos, espionajes, ese trasfondo tan interesante entre la Casa de Austria, los Borbones franceses, cómo los Basa jugar un papel importante también, y la caída de los Basa. Y ya dentro de todo este conglomerado, ya estamos terminando, sí que hay una cosa interesante, porque hay protagonistas que has mencionado, pero que tampoco de oídas los podemos conocer, pero son los cosacos. A mí ya hay una imagen romántica del siglo XIX que se ha pintado sobre los cosacos, que no sé si tendrá o no tendrá que ver, yo entiendo que no. Pero los cosacos, ¿quiénes eran realmente? ¿No? Porque los Vasa tienen muchos problemas con los cosacos, también están los sármatas por ahí, digo, los tártaros, perdón. Ya para terminar, ¿no? Y además al final del libro hablas de ahí en Ucrania, de conflictos que hay en Ucrania, Moscovia. También nos puede sonar de hoy en día, lamentablemente. ¿Quiénes son los cosacos? ¿Qué papel juegan? Bueno, has hecho una pregunta difícil porque saber identificar dónde estaría el origen de los cosacos es complicado. Es decir, pueden ser unos pueblos de la región, pero sin duda se nutrían de contingentes de personas huidas precisamente de la servidumbre. Bueno, hay que tener en cuenta que Ucrania en esa época es la frontera, es decir, el propio término indica que es una frontera. Un territorio donde en el sur estaban los tártaros de Crimea, realmente era una llanura enorme que no estaba demasiado desarrollada para ese periodo. De hecho, para Polonia, para los polacos, Ucrania era un territorio, eran como unas indias dispuestas a ser explotadas. Su tierra era muy rica, tenía capacidad para hacer grandes latifundios. El único problema que tenía era que era un territorio muy inestable, un territorio que además tenía una parte que incluso estaba, podríamos decir, militarizada en ese conflicto con los tártaros. Los cosacos eran un pueblo libre que se habían dedicado que vivían en ese entorno tan difícil, que era un entorno de carácter militar, que eh, básicamente tenían además una forma de gobierno propia y que en último término pues se sentían explotados por los polacos. Claro, cuando los polacos quieren entrar en Ucrania y quieren explotar el territorio, los cosacos se ven atacados y consideran que no les están reconociendo sus derechos. Y empieza un conflicto entre los polacos, más que entre el rey, entre la nobleza que quiere llegar, los grandes magnates y quieren imponer su autoridad y que quieren explotar la zona y sacar beneficios económicos, y un pueblo que vivía allá en la región, que además eran ortodoxos, mientras que los polacos eran católicos y que se resisten. Llega un momento determinado en que los polacos dicen que los cosacos no tienen ningún derecho, o al menos un número muy limitado de ellos solamente tienen derecho, que serían los cosacos registrados, y los cosacos, por supuesto, se revuelven contra este intento de imponerles una autoridad. Al final hay una serie de rebeliones cosacas. Estamos hablando además no de los cosacos en general, porque además hay que dividir entre los cosacos del Don, que serían los cosacos propios de Moscovia, y los cosacos de Zaporozhia, que sería el contingente principal, que esto sí que serían los cosacos de Ucrania. Estos cosacos de Zaporozhia se rebelaron muchas veces contra los polacos, pero en general los polacos se terminaron imponiendo. ¿Qué ocurre? Que los cosacos principalmente eran infantería y los polacos tenían fuertes componentes de caballería. En un momento determinado, de la década de 1640, ya esta diferencia y hay una serie de problemas estratégicos, pero al final, en 1647, termina explotando un gran motín cosaco dirigido por Bogdan Khmelnytsky, que hoy en día se considera el padre de la patria ucraniana, contra el poder polaco. Durante 7 años, cosacos y polacos van a combatir, hay una serie de batallas, al principio se imponen los cosacos, luego llega la batalla de Pereshenko, que es la gran batalla del siglo XVII de la zona, pero incluso a nivel de contingente es a nivel europeo. Y en este sentido los polacos parece que se van a imponer, de manera que al final los cosacos buscan ayuda en el exterior. ¿Dónde van a encontrarlo? Pues van a buscar el apoyo de otro príncipe ortodoxo que hay, que es el zar de Moscovia. Van a llegar a un acuerdo que es un acuerdo que realmente es un hito dentro de la historia de las relaciones entre Rusia y Ucrania, que sería el acuerdo de Peresyав, que al final lo que va a llevar es que los cosacos busquen la protección de Moscú frente a la acometida de los polacos. ¿Qué ocurre? Que este acuerdo
se ha interpretado como se ha querido. Es decir, se ha interpretado de muchas formas. Hay un libro de los años 50 que dice, mira, los historiadores en el siglo XX hicieron 11 interpretaciones diferentes del tratado, porque para los cosacos era una búsqueda de protección y es más bien una alianza, un pacto libre entre pueblos, entre lo que serían los cosacos y el zar. En cambio, hay otra parte de la historiografía que ha interpretado esto como el principio de la unión entre Rusia y Ucrania y que realmente es una anexión, incluso se ha hablado de una anexión de Ucrania por parte de Rusia. Ya simplemente hay un síntoma de que no se entendieron. Cuando llegaron los comisionados moscovitas a firmar con los cosacos el acuerdo, lo que pidieron fue un pacto de fidelidad, es un pacto feudal, que reconocieran al zar como su superior. Claro, los cosacos no estaban acostumbrados a este tipo de pactos y lo que dijeron es, no, hemos firmado un acuerdo. Y dijeron, no, pero lo que tenéis que hacer es reconocer al zar como vuestro señor natural. Entonces, aquí ya es un inicio de una serie de desencuentros de tipo de reacción, cómo se ha interpretado la reacción, que, pues como podemos ver, tiene continuidad durante 200 siglos, pero que este sería el punto de partida de muchos problemas y ya se ve que hay muchas interpretaciones de este tipo de pactos, de uniones, con unos intereses enormes, o sea, unos intereses políticos enormes desde entonces. Oye, Miguel, dentro de todo este campo que es tesis, luego has seguido explorando para escribir este libro, en este marco que has investigado, todavía quedan muchas cosas por desentrañar, muchas sí, cuestiones pendientes. ¿Estás con ello o lo dejas a otros investigadores? Cuéntanos, dentro del campo de la investigación, ¿cómo está la cosa? Bueno, no, el campo es muy prometedor, no estaba muy estudiado, ya lo dije al principio. Por la parte española, salvo la estrategia báltica de la década de 1620, esto de crear una flota española en el Báltico, realmente no se había tocado prácticamente nada. Había algún trabajo, pero había muy poca cosa. Desde Polonia sí que se había estudiado, pero también tengo que decir que se había estudiado hasta 1648 aproximadamente, los años previos, y además de forma muy reciente. Es decir, hasta hace poco, hasta 1630, no había ningún estudio. Ahora hay un estudio, que es un catedrático de la Universidad de Silesia, de Richard Skobron, que sí que llega hasta el año 48, pero desde el año 48 en adelante, lo cierto es que hay muy poca cosa estudiada y hay bastante todavía, porque es cierto que la monarquía hispana ya no está tan centrada en el espacio centro-oriental, pero sí que siguen habiendo muchos contactos en los siglos XVII y luego hasta el siglo XVIII, que está prácticamente, es un campo enorme a seguir investigando. Yo, lo que me dé tiempo, porque realmente el problema que tenemos ahora yo creo que nos pasa a todos, que ya no tenemos tiempo para hacerlo, pero en cuanto tenga tiempo, sí, por supuesto, me interesan mucho estos temas y seguir desarrollando investigaciones y seguir, pues, otro libro, prometo que será más escueto el próximo libro, pero otro libro, por supuesto. Así que a ver si en un futuro se puede ver también algo. Oye, además del ensayo, ¿te has planteado, porque claro, decía aquí Gil Mujeres con Historia, que lo he dicho antes, que era para una serie, bueno, ¿te has planteado escribir una novela sobre esto? Uf, la verdad es que me lo tendría que plantear. No, por ¿En ahora, algún momento como novelista por o...? ahora no, por ahora no. Por ahora, aparte de estos diplomáticos, lo dejo en el ensayo. Y, hombre, la vida de Allegretti sí queda para una novela de aventuras, por lo menos. El estilo casi los tres mosqueteros. Esto sí quedaría, yo creo, para una novela. Pues mire, si en verano me pongo con ello, nunca se sabe. A lo mejor firmo una novela, probablemente centrada, ese personaje que yo creo que sí quedaría más juego en el bueno de Allegretti. Nos dice Nosy Ross que ya os mandaré una foto, nos dice, de su abuelo respecto a lo de Crimea. Que sí, su abuelo es de Crimea y es una larga historia, nos dice Nosy Ross. Pero es que justo tiene una foto que viene muy bien, pero no la tengo aquí en el disco duro de las fotos. Luego se la mando a Javier y que se la haga llegar a Miguel. Así que Miguel, Nosy Ross nos va a mandar una foto de su abuelo. Perfecto. Muchas gracias, Nosy Ross, porque esto es apasionante, lo de Twitch, que la gente interactúa. Me encanta. Gracias, Nosy Ross. Estamos en contacto. Sí, claro que sí. Oye, Miguel, pues ha sido un placer charlar contigo, hablar de este libro, La quiebra de un modelo dinástico, relaciones entre la Casa de Austria y los Vasa de Polonia, 1635-1668. Libro escrito por Miguel Conde Pazos, está publicado y editado por Polifemo. Se puede adquirir en las librerías, se puede ir a las librerías, por internet también, entiendo que por todos lados se puede adquirir este libro, son 600 y pico páginas y es un ensayo histórico. Así que ahí queda dicho, y todo lo que ha dicho Miguel hoy aquí comprimido, pues ahí lo desarrolla más y hay muchas más vertientes, tramas, porque la historia también es apasionante y hay que decirlo así. Muchas gracias, Miguel. Sí.
Gracias a ti. Cuídate, Encantado de participar. cuídate mucho y piénsate lo de la novela. Sí, bueno, yo pienso. Estarás muy bien. Un abrazo. Adiós, adiós. Pues seguimos.